Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy 9 de mayo de 2014. Nos acompaña nuestra facilitadora en la tarde de hoy, la doctora Gloria Estela Penagos. Ella es ginecostetra, educadora sexual, investigadora en políticas públicas y docente pensionada de la Universidad de Antioquia. El tema de hoy es interrupción voluntaria del embarazo. Ella va a estar hablándonos del tema durante más o menos una hora 10. Ahí nos disculpan que nos extendamos tanto con el tema, pero es un tema realmente muy importante que no lo podemos dejar pasar por alto en este diplomado. Recordemos que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Finalizado el espacio de la presentación del tema, vamos a entrar a un espacio de unos 15 minutos sobre las preguntas. Las preguntas van a poder hacer a través del área de chat por escrito, y finalizado las preguntas vamos a colocar un enlace para que ustedes por favor registren su participación en un formulario electrónico para ello. Sean pues todos bienvenidos, gracias por atender la invitación hoy viernes, y los dejo con la doctora Gloria Estela Penagos. Doctora, bienvenida. Gracias, Alonso. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar de este tema de la interrupción del embarazo, de alguna manera referido siempre como aborto, pero que a veces es como un poco dura esa connotación, por eso voy a hablar con frecuencia de la interrupción del embarazo. El tema se va a trabajar como un taller en la próxima sesión del diplomado, por eso hay algunas cosas que, si bien yo necesito hacer una contextualización para que podamos hablar de las intervenciones y de la atención que se hace como del aborto, seguro que es la parte pedida para mí para hablar de la parte médica y de la atención, es necesario que tengamos un contexto, y para mí muy importante para darle, digamos, como un enfoque más integral a este tipo de trabajo como tal. La definición de aborto o de interrupción del embarazo tiene digamos como tres caras. La Organización Mundial de la Salud, en su informe técnico 461, que sigue vigente, está definido como que el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable. Por eso ahorita hablamos de los conceptos de viabilidad. Y la parte médica, siempre nosotros hemos trabajado aborto como la terminación espontánea o inducida de una gestación antes de la semana 22, o cuando no se conoce la edad gestacional, cuando tenemos un feto que tiene un peso de 500 o menos gramos como tal. Para el derecho penal, específicamente en Colombia, aborto es la terminación del embarazo antes de la finalización espontánea del embarazo. Entonces miren que nos estamos hablando de viabilidad por la OMS. Medicina dice 22 semanas, el derecho penal de Colombia dice hasta el día antes de que tengamos un parto sería una interrupción del embarazo. Por eso es necesario hacer esta distinción para que en algún momento nosotros aclaremos cuando genera confusión las preguntas que siempre van a aparecer con el IDE como tal cuando estamos enfrentados a esas situaciones. Cuando inicia un embarazo también hay alguna divergencia. Entonces nosotros siempre contamos desde la fecha de la última menstruación, pero realmente un embarazo está iniciando, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por la que nos guiamos, cuando está iniciándose la implantación. Y la implantación dentro del útero, después de que ha ocurrido la fecundación, está ocurriendo en promedio entre 5 a 7 días después de que ha ocurrido esa fecundación. De ahí que ese concepto haya servido para que cuando nosotros vamos a hablar de anticoncepciones de emergencia, por ejemplo, podamos utilizar un dispositivo intrauterino en esa primera semana siguiente a la ovulación, porque ahí apenas estaría ocurriendo la implantación y nos permitiría pues como técnica. La Federación Alemana de Ginecología y Obstetricia tiene mucha razón también cuando dicen que el embarazo no se iniciaría realmente hasta que haya una anidación. ¿Qué sería esa anidación? No es solamente que el ovulito fecundado llegue a la cavidad endometrial, sino que haya esa conexión, ese meterse dentro del tejido endometrial para establecer las conexiones y empezar a hacer ese proceso circulatorio a partir del cual nosotros incluso podemos detectar y medir
los niveles de HCG, porque ya hay ese tipo de circulación materno-fetal, y eso estaría ocurriendo entre los 10 y 14 días después de que ha ocurrido la fecundación, como quien dice, prácticamente cuando estaríamos en el momento de la llegada de la menstruación. Miren que ahí tenemos una semanita de diferencia, pero también es importante tener, digamos, esa validación. En esta clasificación desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la parte médica, han habido algunos parámetros que nos sirven para hacer esas clasificaciones de cuándo hay algún tipo de intervención, cuándo hay alguna recomendación específica y lógicamente la evolución del embarazo, a través de la cual se dice igual aborto hasta la semana 22, el hablar de un umbral de posible viabilidad cuando tenemos fetos que se clasifican como inmaduros entre la semana 23 y 27 de edad gestacional, y prematuros de 28 a 37 y ya 37 semanas en adelante, hablar de un embarazo a término. Entonces eso nos define los periodos que nosotros tenemos, el de la preconcepción, el periodo ovulatorio, el periodo embrionario, que estaría desde las 2 hasta las 8 semanas, el periodo fetal, que estaría de las 9 en adelante, de las 9 semanas en adelante, con una condición de un fetal temprano hasta las 26 y tardío después de las 26 semanas de edad gestacional. Eso desde la pediatría y desde la ginecología tiene mucha importancia para lo que se ha ido estudiando de procesos de intervenciones para hablar de la posibilidad de maduraciones fetales si se considerara que existe una posible viabilidad fetal para sostener una embarazo y un feto que pueda sobrevivir, o igualmente para hablar de las necesidades de distintos medicamentos, como en alguna medida voy a referir. ¿De dónde entonces voy a partir? De que tenemos una diferencia conceptual en ese campo, y en eso va a influir en las decisiones sobre las interrupciones, y también de que hablar de una interrupción del embarazo no es solamente la consideración biológica. Mi punto de vista es que es algo que tiene necesidad de tener una visión integral, y por eso hablo de un punto de partida desde el reconocimiento del ejercicio de la sexualidad y de las decisiones reproductivas como un derecho de las personas, y la oportunidad también de que un embarazo no deseado y un aborto en condiciones de riesgo en algún momento sean metas alcanzables, que sería nuestro objetivo de poder acceder al derecho, pero que no haya el riesgo de mortalidad para las mujeres, por lo menos en lo posible que sea de evitar. E igualmente que como es el campo de la salud reproductiva, en esa salud considerada como el estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, también está incorporando la capacidad de disfrutar una vida satisfactoria y sin riesgos, con una capacidad de procrear y con una libertad para poder decidirlo si hacerlo, cuándo, cómo, con quién, con qué frecuencia la vida sexual, y con qué frecuencia también nos vamos nosotros a embarazar en determinado momento. Para, digamos, tomar de este punto de partida, tenemos que reconocer que las condiciones desde el punto de vista psicosocial y también médico han ido cambiando, y que en los últimos 5 años definitivamente en nuestra comunidad, en el mundo en general y entre nosotros, el inicio de la vida sexual ha disminuido por lo menos en 4 años como tal, y eso va a tener una influencia en las posibilidades de morbilidad por infecciones de transmisión sexual, por VIH, por posibilidad de que haya embarazos no deseados y también abortos, por la necesidad de tener un acceso y conocimientos para el uso de métodos anticonceptivos. Y esto lógicamente tiene repercusiones y reconocimientos de que hay cambios en las conductas sexuales, de que las formas de vincularse las personas a la productividad porque están haciendo un control reproductivo se les facilita en determinado momento, en que los indicadores de salud sexual y reproductiva que nosotros pudimos haber planeado para nuestro municipio y decir en el promedio en estos 1 a 3 años o a 5 años vamos a esperar que haya un control reproductivo, por ejemplo, puedan no ser evidentes en lo que realmente se va presentando en esas poblaciones, debido a que existen cambios desde el punto de vista comportamental que no siempre nosotros podemos prever.
Y dado que la salud también está reconociendo un componente de bienestar y ofrece una relación dual entre el desarrollo social y el desarrollo económico, el aborto, sobre todo cuando es un aborto inseguro, constituye un problema de salud pública porque no está, digamos, contribuyendo como a esa condición de bienestar, de ahí que se hace necesario que se hagan muchas intervenciones. Es entonces el aborto un problema de salud pública porque asociado a un aborto inseguro nosotros tenemos condiciones de morbilidad y de mortalidad que están asociadas no solamente a esas condiciones de riesgo sobre las que se practica, sino también a la edad gestacional en determinado momento, y luego lo voy a retomar. Esto está ocurriendo en todo el mundo, la incidencia de abortos ha aumentado, la mortalidad también está asociada a condiciones específicas de los países y de las regiones, y este mapita nos va a mostrar cómo, por ejemplo, Colombia hace parte de un grupo muy grande del mundo en el cual nosotros tenemos un promedio de abortos de 110 por 100.000, una mortalidad materna de 110 por 100.000, estamos en ese rango de 10 a 199 donde existen muchos países, pero vemos países con mucho mayor desarrollo como por ejemplo Canadá y los países europeos y Australia como tienen los rangos más bajos de mortalidad, por debajo de 10 por 100.000 nacidos vivos. ¿Y qué dice? Que esos países europeos, que Canadá, que Australia, tienen otras connotaciones específicas y es precisamente mayores niveles de desarrollo socioeconómico y menor número poblacional. Miren que siempre va ligado pobreza, desarrollo, educación, niveles de educación con embarazos y complicaciones y lógicamente con una mortalidad, como en algún momento lo mirábamos con los embarazos en las adolescentes. Ocurren en promedio en el año 210 millones de embarazos y 53 millones de abortos. El 38% de los embarazos no son planeados y el 22% terminan en aborto. En Colombia, en promedio, el 52% de todos los embarazos son entre esa confusión que a veces presentan entre no planeado y no deseado, y lógicamente eso es una condición que puede facilitar que se acceda a un aborto. Y en promedio calculado se dice que por cada aborto, por cada 4 nacimientos hay un aborto, o por cada un aborto hay 4 nacimientos como tal, y no todas las mujeres, a pesar de que necesitarían planificar y no embarazarse, tienen el recurso realmente para hacerlo y acceden a condiciones de riesgo. De ahí que en el mundo anualmente están ocurriendo 600.000 mujeres que por razones del embarazo se mueren, dando cuenta de una mortalidad de 430 por 100.000 en el promedio global para todo el mundo, y una constancia de que existen unas condiciones reproductivas y sexuales asociadas a ese ejercicio de los seres humanos. En promedio, una mujer cada minuto se está muriendo en el mundo por el proceso reproductivo, 100 tienen complicaciones por la misma, 200 están adquiriendo infecciones de transmisión sexual y 300 se están embarazando sin desear ese embarazo. Y que una de cada 4 mujeres adultas en su proceso, digamos, vital sufren enfermedades que están relacionadas realmente con la reproducción, y como les decía, hay un aborto por cada 4 partos como tal, y por cada mujer que se muere por un aborto en condiciones de riesgo, 14 mujeres quedan con secuelas y con complicaciones por ese aborto como tal. O sea, esto es un problema de salud pública. Desafortunadamente, repito, el 99% de esas complicaciones ocurren en los países en desarrollo y está relacionado, como les decía, con pobreza y con bajos niveles de educación. De una manera general, en la proporción, digamos, y la posibilidad de morirse por el hecho de tener abortos de bajo riesgo, con todos los cuidados, de todas maneras hay una posibilidad de complicaciones que se considera que por cada 100.000, 4 a 6 abortos, 4 a 6 mujeres, a pesar de la seguridad de la atención, se pueden morir, pero la diferencia con los abortos inseguros está entre 100 y 1.000 de cada 100.000 de esos abortos que se hacen.
Eso ocurre en el mundo, pero también de una manera ya más localizada, regional para nosotros. En América Latina están ocurriendo 41 abortos inseguros en promedio por cada 1000 mujeres, y esta situación es 3 veces más alta que lo que ocurre en el promedio mundial, que es de 15 por cada 1000, y viene a ser 5 veces más alta que lo que tenemos en esos países de mayor desarrollo e industrialización. Desafortunadamente, hasta el año 2006, Colombia, El Salvador y Chile eran los únicos países del mundo donde no se permitía el aborto bajo ninguna circunstancia. Chile ha cambiado su política y nosotros tenemos una pequeña variación a partir también de ese mismo año 2006 en que se hizo ese tipo de evaluación. Y en esta zona regional tenemos que hay unos países que tienen mayores tasas de abortos que los que tiene Colombia. Chile, Perú, una de cada 20 mujeres tiene un aborto en un año en su vida. Brasil y República Dominicana, una de cada 30, México, una de cada 40, Colombia, una de cada 26 mujeres como tal puede estar en estas condiciones. Eso hace parte de la demografía que nosotros tenemos. Definitivamente hay aumento en los niveles de población, hay muertes y hay abortos, pero siguen habiendo tasas de fecundidad significativa con algún control, lógicamente, para nosotros que ha disminuido, puesto que pasamos de 2.1 a 2, de 2.4 a 2.1 y hasta como 1.4 en algunas regiones del país, como nos lo muestra la encuesta de demografía y salud última del año 2010. ¿Y qué nos pasa a nosotros en nuestra región además? Que el embarazo en el grupo de adolescentes, que bajó según la encuesta de demografía y salud de 20,5 a 19,5 en el año 2010, en Antioquia se trepó a 26,5. En Medellín era 21.36% y seguía habiendo un número importante que eran las mujeres menores de 14 años de 1.3 en Antioquia, donde seguimos dando la constancia a través de la estadística de que la violencia sexual, porque estas condiciones de violación son testimonios de esa violencia sexual, estos embarazos son de esos testimonios, y ya sabemos todo, como lo hemos reforzado en otros momentos, eso cambia los proyectos de vida de las personas, eso incide en los indicadores de la calidad de vida de la persona, de la ciudad, de su país, y hay muchos cambios personales también que hemos dicho para las mujeres desde el punto de vista educativo, porque en promedio se retrasan 3 añitos en la escolaridad, la calidad de esa escolaridad baja, sus condiciones socioeconómicas son menores, la posibilidad de ser competitivas es menor por el bajo perfil educativo que van a tener y por la inoportunidad y el retardo en ese proceso educativo, y lógicamente eso va a tener una implicación importante en el desarrollo personal. Entonces eso influye, y Colombia estamos ahí en esa situación. Entonces, como hay embarazos, hay muchas mujeres que miran la opción, tienen algunas indicaciones específicas y otras que con y sin el permiso, digamos, como oficial, acceden a las interrupciones, y por eso en Colombia nosotros seguimos contando con que el aborto es la segunda causa de complicaciones y muertes por el proceso reproductivo en las mujeres en esta región de Latinoamérica. La última evaluación que nosotros contamos con relación al aborto, eso no es fácil, porque todos sabemos que por razones de la penalización y de la discriminación y de una información que poco se confirma o se confiesa más bien, digamos, no es fácil contar la realidad del aborto, por eso son cálculos aproximados, y nuestra última investigación fue presentada en el año 2006, donde el Instituto Alan Guttmacher hizo una evaluación de todos los países de Latinoamérica y se refería a cómo habíamos aumentado en los últimos años, cuando se calculaba que en el año 1989, en un año, habíamos tenido una tasa de 36 por 1000, pasamos a 39 por 1000, en el año 2008, de 288.000 a 400.000 embarazos en un año, y con la comprobación de que habían cambiado también las formas como se hacían esas interrupciones, evidenciando que la mitad de esos embarazos se terminaban
con el uso del misoprostol. O sea, hay una realidad que el país no podía ignorar y lógicamente tuvo que empezar a hacer algunas adecuaciones para hacer ese tipo de intervenciones. Entonces la mitad lo hacen, pero digamos la oportunidad por la cual pueden llegar a que se les atiendan las complicaciones que en algún momento se pudieran presentar no es adecuada, puesto que solamente de las 1.100 IPS que en ese momento estaban autorizadas y tenían todas las condiciones para prestar servicios de interrupción del embarazo, solamente 6 de cada 10, 4 de cada 10 lo hicieron, 6 de cada 10 no lo hicieron. O sea, hay problemas que se están evidenciando en la atención que probablemente pues son la evidencia de las reservas personales que nosotros tenemos en ese campo. Por eso definitivamente este es un problema de salud pública que Colombia ya había asumido y reconocido como tal desde las distintas conferencias de Población y Desarrollo del Cairo en el año 94, de la Conferencia Mundial de la Mujer en el año de Beijing del 1995, de lo que Colombia asumió como compromisos para hacer intervenciones en este campo como tal. Decía ahorita que la relación entre mirar la mortalidad de las mujeres por el aborto dependía mucho de las condiciones socioeconómicas, de la pobreza, del desarrollo y también, lógicamente, de la edad gestacional. Mientras mayor edad gestacional se pueda tener, hay mayor posibilidad de que haya complicaciones, mortalidad y morbilidad, porque no es cero a pesar de que se ofrezcan todas las garantías. Cuando se tienen menos de 12 semanas de gestación, 1.1 es la tasa de posibilidad de complicaciones de las mujeres de morirse. Si está entre 16 y 20 semanas se sube a 3.7 y en embarazos que tienen más de 21 semanas, 12.7 de cada 1.000 mujeres se pueden morir por ese proceso como tal, de manera que eso nos ayudaría a pensar que si se fuera a hacer interrupciones, el problema que estamos generando nosotros mismos dentro del sistema, con las barreras que creamos para hacer intervenciones oportunas, hay que reconocer que nosotros contribuimos a la posibilidad de que haya una mayor mortalidad para las mujeres. Y eso debiera hacer que el sistema fuera demandado para que la atención realmente fuera oportuna, porque las condiciones de riesgo sí evidentemente se aumentan para las mujeres como tal. Entonces, sí hay riesgos por abortos seguros, pero también se incrementan muchísimo los riesgos por aborto inseguro, como miramos que era la posibilidad de 100 a 1.000 por cada 100.000 personas o mujeres que hacen esas interrupciones del embarazo. Sin embargo, si uno compara entre hablar de un aborto inseguro y ese riesgo que tiene y la mortalidad por una cesárea completamente con todas las condiciones, casi que está más o menos en lo mismo, 111 por 100.000 nacidos vivos como tal, por una cesárea segura comparada con un aborto inseguro. Pero con un aborto seguro la posibilidad de una es muy diferente a la de una cesárea, o sea, una por aborto seguro, 111 por una cesárea segura, lo cual nos lleva a concluir que definitivamente es más riesgoso tener un parto que abordar en condiciones que tengan seguridad como tal. Entonces, les decía que yo voy a hacer alguna introducción a algunos elementos que ustedes van a reforzar en el taller, porque me es esencial reconocer que existe un panorama que no solamente está en el cuerpo y los riesgos que tiene por la interrupción del embarazo, y que es necesario que tengamos todos los conocimientos para hacer las adecuadas intervenciones, sino que es necesario que nosotros trabajemos en las prevenciones. Y para poder trabajar en esa prevención nos tenemos que estar en un contexto donde los factores sociales, los factores económicos, factores personales y psicológicos también tienen una influencia muy significativa, repitiendo que pobreza, inequidades de género, inequidades sociales tienen un riesgo muy significativo, y que definitivamente mientras más pobres sean las mujeres tienen más posibilidad de someterse a algunas condiciones de hacer interrupción en un área de inseguridad por no disponibilidad de recursos económicos como tal, como se compara con las mujeres que tienen mayores recursos, que tienen más oportunidad, ya más información, ya más el
dinero para hacer las atenciones, llámase la posibilidad de acceder a esos espacios donde hay unas mejores condiciones de cuidado a la salud, y la diferencia entre ellas las está haciendo definitivamente la situación económica. Y lógicamente, si se afectan más las mujeres pobres, las complicaciones que se derivan de esa mala calidad de la atención o de la inoportunidad también van a ser mayores para las mujeres, como está referido con relación a las rupturas uterinas, perforaciones uterinas, hemorragias, infecciones, secuelas graves que puedan quedar, que si bien existen, de todas maneras tenemos que reconocer que han disminuido, pero no ha sido necesariamente por un aporte, digamos, por una intervención tan significativa del Estado, sino porque ha habido una autorregulación de las mujeres a través de poder acceder al uso del misoprostol como una de las estrategias que ha contribuido a disminuir la morbilidad y la mortalidad por abortos en condiciones de riesgo. Entonces estas complicaciones se hacen muy significativas, dan en más en las mujeres más pobres, se dan más en las mujeres que viven en las zonas rurales, y también el país tiene su propia clasificación cuando dice en las zonas del área pacífica hay muchas mayores complicaciones y mortalidad, pero si la comparan por ejemplo con Bogotá es prácticamente la mitad. ¿Y eso qué es? Acceso, recurso, acceso económico, acceso de servicios de salud, acceso de oportunidad y lógicamente una condición de una inequidad social que tiene que ver con esta área. Entonces tenemos que reconocer que hay una disparidad, que es necesario intervenir y que esto definitivamente es un problema de inequidad de género, porque los hombres no se embarazan. Que si los hombres se embarazaban, seguramente que hace muchísimos años el aborto en Colombia estaba despenalizado en todas las condiciones. Como tal, el aborto sería legal si esa fuera su posibilidad, pero no, aquí siguen habiendo condiciones inequitativas que tienen que ver con el género, pero que también tienen que ver con relaciones de poder, donde hay una influencia muy severa desde el punto de vista en algún momento religioso, y por eso, a pesar de lo que hemos progresado, tenemos que decir que las mujeres no tenemos una completa libertad para las decisiones reproductivas. A pesar de que se diga que la mujer tendría el derecho a decidir, a no tener unos hijos que no deseara en determinado momento, siguen habiendo toda esta serie de factores que interfieren, y siguen habiendo cosas todavía mucho más íntimas, unas son las sociales, comunitarias, y otras que son más personales, como ocurre por ejemplo con las mujeres que en una unión conyugal son obligadas con frecuencia por sus parejas que no estarían de acuerdo con las interrupciones a continuar teniendo hijos que en algún momento no desean y que por razones de necesidades y de subordinación de dependencia deben permanecer en ese tipo de situaciones, aceptar embarazos que no desean y que sienten que hay incapacidad para continuar adelante, pero que sus parejas no son capaces de ver la envergadura de que eso tiene como tal. ¿Qué hay como repercusión? Que tenemos hijos que son no deseados, niños que son víctimas de todas esas negligencias de los progenitores, del Estado, de las situaciones económicas, que van a sufrir la consecuencia del olvido, del abandono, del maltrato. Es un área muy dolorosa realmente para mirar. Entonces vemos que existen evidencias de que hay unas limitantes que son estructurales, no solamente son biológicas, que hay unos factores culturales que tienen un peso a veces mucho más significativo que la relación de causa y efecto, que desde el punto de vista biológico estarían relacionadas con el aborto. Entonces, digamos que voy a resumir en algunos punticos eso que estaba diciendo: la deficiente educación sexual, la limitación que los adultos tenemos para aceptar el ejercicio de la sexualidad, por ejemplo, por nuestros hijos, por los jóvenes, que hace que si no se acepta, no se facilita que ellos vayan al sistema de salud a tener una adecuada asesoría y una oportunidad en el acceso a los distintos métodos anticonceptivos, convirtiéndose en un grupo de riesgo para embarazos y lógicamente también para abortos. Igualmente nuestros jóvenes, específicamente más los hombres, que no asumen en algún momento la responsabilidad consigo mismos y con sus parejas para el inicio de las relaciones, y lógicamente también caben ahí las mujeres, no para el inicio sino para el efecto que tienen las relaciones sexuales en los riesgos de embarazos cuando no se hace una adecuada precaución.
Los problemas de acceso, como mencionaba, desde el punto de vista económico, de la salud, de los distintos métodos de regulación de la fecundidad, los problemas de información adecuada de los distintos métodos anticonceptivos, de nosotros que en esas asesorías no confirmamos que si haya un total entendimiento de la manera de utilizar un método, y muchas veces le atribuimos a que son fallas del método como tal, cuando lo que se sabe en realidad es que son fallas del uso en el método, y a veces las reservas, las dificultades, los mitos que nosotros tenemos con relación al uso de los anticonceptivos, que hace que no los involucremos de una manera adecuada como tal, y que pueda estar influyendo en ser una problemática que en algún momento pueda facilitar que las mujeres accedan a la interrupción, porque viven esa falla en la planificación. Y de la información y educación, el otro elemento muy significativo es que hay un desconocimiento de la población de los derechos al acceso a ese control de la planificación, del derecho que tienen a que el sistema de salud les brinde todas esas herramientas de prevención, pero también les brinden todo lo que se requiere cuando tienen derecho a la interrupción. Desafortunadamente, solo en las 3 condiciones en las que está aprobada en nuestro país. Inequidad de género, como acaba de mencionar, de las dificultades para la negociación de estas medidas reproductivas, de control reproductivo, de las decisiones para llegar a abortar, porque no hay una completa autodeterminación, porque estamos coaccionadas por el Estado, por las parejas, por las condiciones masculinas en algún momento, por las condiciones religiosas, familiares, etcétera, y de la cantidad de inequidades en el sistema socioeconómico que hacen que se tomen esas decisiones no por las personas, sino por el medio que existe alrededor. Entonces miren que abortar significa transgredir todo un contexto que existe sociocultural, que en algún momento se hace muy complicado y que hace que esa mujer esté atentando, digamos, contra unos ideales culturales que hay tradicionales sobre ella misma dentro de la sociedad con relación a la maternidad, a la familia, y por eso las mujeres seguimos siendo, digamos, proveedoras de hijos, reproductoras, y todavía no ha sido tan fácil de poder ir más allá, como de decir, se valida y permanentemente y a todos los niveles el reconocimiento de posible de una reproducción, pero no la obligación de una reproducción, sino una opción que en algún momento nosotros pudiéramos tener. Entonces, si hay una percepción de ese aborto como un transgresor, miramos que cada vez es más importante que le miremos esos elementos del conocimiento del medio ambiente, de la parte cultural, pero también de la libertad y de la autonomía de las mujeres, y de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, como están dentro de la misma Constitución, pero que nuestro ejercicio, digamos, desde el punto de vista jurídico y político, a veces también hace muchos tipos de interferencias, o sea, hay muchas limitaciones en esa posibilidad de decidir. Pero si nosotros fuéramos capaces de intervenir de una manera simultánea todos estos aspectos, podríamos decir que el aborto es evitable. Es evitable si se intervienen factores sociales, culturales, económicos, de acceso, de adecuados servicios de salud, de todas las garantías que nos pudiera ofrecer el mismo sistema, hablando en todos los aspectos. Entonces tenemos que reflexionar de cómo vamos a hacer esa atención. Cuando yo digo no es atender el hecho, es de la mejor manera prevenir el hecho, y cómo cuando ya tengamos que hacer algún tipo de atenciones tengamos todas las condiciones realmente como para hacerlas de la mejor calidad. Cuando se presentan abortos, lógicamente las personas más afectadas son las mujeres. Por más que hablen la constancia que nosotros tenemos en el área de obstetricia, definitivamente es que abortar para las mujeres no es fácil. Es una condición que las cuestiona, que las pone en contraposición con sus creencias religiosas,
con culpas, con muchas angustias para tomar esas decisiones, con muchas dificultades y tener que guardar una serie de secretos con su medio de pareja, con su familia, con sus propios hijos en determinado momento, genera angustias que no todas las personas pueden manejar de una manera adecuada, ¿sí? Entonces esa clandestinidad reforzada que existen unas barreras en determinado momento en el sistema de salud hace que no se dé una intervención adecuada porque no se ventila, no se pregunta, se atiende en algún momento el evento, pero no se hace esa búsqueda de esos aspectos psicológicos que de alguna manera pudieran alterar a las mujeres que toman decisiones sin una adecuada asesoría, sin el apoyo realmente para poder hacerla en las mejores condiciones, cuando por ejemplo hay esa necesidad del apoyo desde el punto de vista psicosocial. Entonces se afecta las mujeres, pero también se afecta el sistema porque hace la posibilidad de que tengan que volver otras veces a ocupar el sistema de salud por otras necesidades o por la morbilidad o por las complicaciones que en algún momento se presentaran si hubiera sido un aborto en condiciones de riesgo como tal. Y un elemento que también se hace muy importante ahí es que además de que se hace la atención de que es inoportuna y de que hay pocos espacios para hacer esas atenciones con calidad, también encontramos que 1 de cada 3 entidades que tendrían todas las posibilidades de hacer las atención ni siquiera hacen una atención posaborto ni una adecuada atención cuando se salen nuestras mujeres de este tipo de procesos y ni siquiera fueron informadas o motivadas a que iniciaran un proceso de planificación como vamos a hacer. Y lo otro es que el mismo sistema también tiene problemas en el sentido de que la mayoría de las intervenciones las realizan por curetaje, eso tiene gastos adicionales para el sistema, no sería la necesidad primaria de la mayoría de las mujeres. Eso quiere decir que no se han actualizado, que están realmente utilizando de una manera no adecuada los recursos que se debieran prestar, como en este caso, para hacer otro tipo de intervenciones para las interrupciones que se necesitan, y que muy pocas entidades en el país, el promedio es que solamente el 7% están utilizando las aspiraciones manuales, que es la recomendación número 1 de la Organización Mundial de la Salud para aquellos casos en los que se necesita hacer alguna intervención quirúrgica, fuera la aspiración manual endouterina de la médula alternativa y no los curetajes que de alguna medida requieren anestesia, entonces ya no las atienden en el nivel primario, sobrecargan los niveles segundos y terceros de atención, y si se hicieran la MEU no se requeriría ese tipo de remisiones y de intervenciones adicionales que sobrecargan y que lógicamente aumentan también riesgos para las mujeres. Miren que este es un círculo vicioso en el cual nosotros tenemos que revisar también esa calidad de la atención como tal. Y lógicamente existe un grupo que se beneficia altamente, llámase las farmacias, llámase proveedores de medicamentos no farmacéuticos, por otros lados, una economía subterránea, una economía ilegal que da pie a que se hagan muchas otras complicaciones en las mujeres por la manera inadecuada como se manejan, y que además les ponen unos costos altísimos que están afectando la economía de las mujeres como tal. En el año 2000, nosotros hicimos una investigación con un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, y en ese momento comprobamos, mirando cuáles eran los gastos en los que incurrían las mujeres buscando por fuera del sistema cómo conseguir misoprostol, cómo accedían a estrategias de suspensión como las oxitocinas que le vendían los farmacéuticos, que no tenía razón, pero en todo caso los altos costos en los que ellas intervenían o incurrían para hacer las interrupciones del embarazo, estos medicamentosos, los otros quirúrgicos, pero llámase quirúrgicos mal manejados cuando utilizaban sondas o alguna de esas otras estrategias, y comparado lo que ellas tenían que gastar y después tener que llegar al sistema porque tenían complicaciones o porque no hubo, digamos, una resolución porque fue un aborto incompleto y tenían que llegar a que se hicieran intervenciones,
y la diferencia es que había 16 veces más costo de tener que hacer todas esas intervenciones si se hubiera hecho como prevención un proceso en el cual a esas mujeres durante un año el sistema les hubiera entregado gratuitamente todos los métodos de planificación, hubieran tenido acceso a una consulta y hubieran tenido por lo menos una citología. Ese paquetico costaba 16 veces menos que la atención hospitalaria como tal de un aborto y sus complicaciones como tal, hablando solo desde la economía. O sea que hay una condición y una economía subterránea que es muy complicada, que también habría que intervenir en este caso. Entonces miren que hay un primer panorama y unos elementos que intervienen, y lógicamente tenemos otro que es la misma biología del cuerpo, que hace que en determinado momento nos expongamos a condiciones de riesgo, también dependiendo de las condiciones de salud por un lado, que se pudieran agravar, aumentar la morbilidad por el hecho mismo de la gestación, y también por la misma edad gestacional, como decía, que era otro de los factores que también teníamos nosotros en cuenta, y que es muy claro que a menor edad gestacional habría menor posibilidad de complicaciones, las tasas son mucho mayores, y eso es lo que vamos a mirar un poquito desde la biología. Para hablar de aborto ha habido una clasificación. Esa clasificación por la edad gestacional serían los tempranos menos de 12 semanas, los tardíos de 12 a 22, porque por lo que les decía, la Organización Mundial de la Salud dice que sería hasta las 22 semanas como tal. Por la forma de terminación de los abortos, que pueden ser espontáneos, de todos, deseados o no deseados, entre el 10 y el 15% de los embarazos espontáneamente terminan en abortos, y lo que se conoce es que la mitad de esas condiciones ocurren las primeras 13 semanas, y la explicación y la causa es que son anomalías cromosómicas incompatibles con la vida. Pero también hay un 20% de abortos que no se hicieron en el primer trimestre, que continúan hasta un promedio de la semana 26, pero que también son dados por anomalías cromosómicas como tal, y eso, digamos, no es algo que se busca en cada uno de los casos. Es de altísimo costo hacer ese estudio, pero realmente serían intervenciones que habría para hacer en determinado momento de una manera oportuna, para no continuar con embarazos que no tienen realmente un futuro. Estados Unidos tiene una política en la cual si hay sospechas de que hubiera algún factor genético de contribución de riesgo en el embarazo y la mujer no recibe la información, no se le hacen médicamente las intervenciones adecuadas, los estudios que comprueben la viabilidad y la buena, digamos, como condición de ese embarazo, y no existieran ese tipo de anomalías, el médico es penalizado y tiene que cubrir por todos los perjuicios que ocurrieran en ese embarazo. Aquí nosotros ni siquiera tomamos en consideración esta situación, y además, cuando se ve una ecografía, hay una amenaza de aborto, se hace una ecografía y se sospecha que existiera una anomalía, ya todos conocemos el paseo al que tienen que ser sometidas las mujeres para decir cómo lo confirman, y además cómo dicen que es incompatible con la vida, que definitivamente es una barrera que profesionalmente nosotros ponemos para una atención como tal. Entonces, esos embarazos pueden ser espontáneos 10 a 15% o inducidos, que va a ser nuestro punto de atención, y por el tipo de intervención que se haga para esa suspensión, pues puede ser abortos seguros o inseguros. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, y específicamente en Colombia, cuando estamos hablando de que un embarazo tendría entre comillas, un permiso, una autorización llamada despenalización, que significaría que es que no nos están dando el permiso de abortar, sino que si abortamos no nos van a penalizar y no nos van a encarcelar ni a los profesionales ni a las personas que lo hacen. Ese es el término realmente de despenalización, no es una aprobación. Colombia no tiene aprobación del aborto, y por eso digo que deciden por las mujeres, las leyes colombianas deciden por las mujeres en un campo reproductivo que debía ser netamente privado.
y digamos, la fundamentación biológica para el cual están haciéndose todas estas decisiones, tomando las tres causales en la cual hay una autorización o una despenalización para las mujeres, como sería que tuvieran malformaciones fetales incompatibles con la vida, problemas de salud de las mujeres que, digamos, las expusieran a una condición de riesgo, y lógicamente las inseminaciones no consentidas o los embarazos productos de la violencia sexual, ¿sí? Y esas son las tres, pero ¿qué interfiere para que aún esas tres tengan barreras realmente para su ejecución? Entonces ahí empiezan a ver las implicaciones, las incidencias que tienen esos factores socioculturales, esos factores religiosos, esas, digamos, lecturas que nosotros podemos hacer en determinado momento, aún desde la biología. Entonces empiezan a decir cuáles son esos criterios que se han ido tomando. Miren que la Iglesia dice 2 células igual vida, por la posibilidad, por la potencialidad de que haya la posibilidad de desarrollar un embarazo y un ser humano en su concepción, cuando realmente uno dice desde la biología eso no es aplicable al proceso gestacional del ser humano, porque no es el hecho de tener 2 células que se hayan dividido, son las condiciones que necesitan esas 2 células para poder hacer ese proceso de desarrollo dentro del organismo, y entonces hablaríamos de que hay una potencialidad, pero no existe todo el dinamismo que se requiere para que eso realmente llegue hasta el proceso final de una reproductivo y de tener un ser humano. Y ese sería un factor, como sería esa potencialidad que habría que ponerlo, digamos, como ahí para cuestionar. El otro es un proceso de hablar de la viabilidad fetal. Entonces, igual, miren que ha sido un criterio para hablar de aborto y para hablar de interrupciones tempranas y para hablar de todos los criterios que nosotros encontramos desde el punto de vista social, no médico. La viabilidad fetal, cuando se estaba hablando de las 23 semanas, 23, 26, que habría alguna posibilidad cuando existen muchos desarrollos que vamos a revisar en este momento rápidamente, tiene varios aspectos que hay que tener en cuenta. En primera instancia es la actividad y la operatividad del cerebro. Ese concepto es muy importante. Las primeras conexiones que nosotros tenemos o sinapsis que ocurren entre las células nerviosas están ocurriendo a partir de las 12 semanas que se han ido formando todas las estructuras del organismo, pero solamente entre las 25 y las 26 semanas, eso quiere decir 6 meses. Estas sinapsis o conexiones neuronales van a dar lugar a que haya una transmisión de sensaciones dentro de la corteza cerebral, y solamente se ha demostrado que a partir de los 6 meses pudiera haber entonces condiciones que permitieran recordar, oír, incluso tener algún aprendizaje y posiblemente tener algún nivel de dolor. ¿Y qué encontramos nosotros en la película que nos pasan todo el tiempo para amedrentarnos? El llanto uterino es un embrión que apenas, o un embarazo que va de 4 o 5 semanas, y ya nos están diciendo que estamos matando y produciendo un dolor muy significativo para, digamos, desde una victimización que en algún momento se haga, producir miedo y culpa por ese tipo de intervenciones. Y no tiene lógica desde el punto de vista biológico. Ahí no hay esa sensación por parte de un feto, porque solamente hasta los 6 meses esa posibilidad estaría existiendo. Además, no es solamente esa función y esa operación que tiene el cerebro como tal, sino además el nivel de conciencia que nosotros podemos tener. Ese estudio de la conciencia es una teoría maravillosa, ha tenido muchísimas discusiones, han habido muchos filósofos, y desde la ética ha tenido muchas realmente como intervenciones, y lógicamente los aportes neurocientíficos donde nos demuestran que nosotros no tenemos una actividad cerebral bien organizada hasta las 22 a 28 semanas de la vida intrauterina, y que esa actividad solamente está demostrada como permanente en un electroencefalograma a partir de las 32 semanas. Entonces, la hay, pero es irregular.
y no es efectiva en su función hasta la semana 32. Y además lo que permite demostrar que existe una madurez hipotalámica y unas funciones cerebrales que nos permitieran hablar de todo ese tipo de expresión de la conciencia, realmente estaría alrededor de las 34 semanas, y esta es porque está mediada por la ACTH como tal. O sea, hay factores desde el punto de vista orgánico, de conectividad neuronal, pero también de funcionalidad, donde los factores bioquímicos van a permitir que esa función sí realmente sea efectiva y se refleje en el grado de conciencia que en algún momento pueda, por ejemplo, en el tema del dolor manifestarse como tal. Teilhard de Chardin, que fue uno de los filósofos que más trabajó en este campo, decía que lo específicamente humano se da por el surgimiento de la conciencia, y que solo hay conciencia cuando existe una operatividad de la corteza cerebral. Y esa expresión y digamos ese análisis tan profundo se ha hecho evidente desde el punto de vista médico para hacer una clasificación y para tomar algunas decisiones con personas, como por ejemplo cuando existe algún accidente de tránsito y se considera que una persona está descerebrada. Y está descerebrada porque no tiene una actividad eléctrica cerebral que se demuestre con un electroencefalograma plano. Entonces, un electroencefalograma plano, a pesar de que el corazón funcione, a pesar de que los riñones funcionen, que el resto de los órganos estén funcionando, es suficiente para decir que la persona está descerebrada, y que en ese momento se pudiera hablar de una donación de órganos, se pudiera hablar de una interrupción de todos esos soportes vitales que se den, porque no hay nada que hacer en ese tipo de condiciones. Y miren que ha sido un elemento para definir el tránsito de la vida y de la no vida, y de decir que definitivamente no existe condición humana si no hay un cerebro que sea funcionante, pero además sensible. Otro filósofo católico, Hans Martins, recomendaba, digamos, como en este campo, que la protección jurídica, que ha sido uno de los puntos de discusión también en los embarazos, que a quién vamos a proteger, si a la madre o al feto, que dónde está el peso del derecho del feto sobre el derecho de la madre cuando se van a hacer interrupciones. Él hacía, digamos, como esa connotación, porque además estaba del área jurídica también. Decía que la protección jurídica de la vida del feto comienza cuando hay pruebas biológicas de que hay una vida cerebral. Y como ya decíamos, estaba reforzando el concepto de la vida desde la misma conciencia. Entonces se hace en paralelo con la definición legal para hablar de esto, de la muerte cerebral o de la viabilidad cerebral como tal. Y el otro elemento importante, fuera del sistema cerebral y su funcionalidad y su madurez, es también el sistema respiratorio. El aparato respiratorio, que inicia su desarrollo orgánico como tal alrededor de las 4 a las 8 semanas, solamente tiene un surfactante que es esencial para que los alvéolos pulmonares se puedan abrir y tener la potencialidad de hacer el proceso respiratorio a las 24 semanas, y 24 semanas son 5 meses y medio como tal. Pero resulta que la fosfocolintransferasa, que se produce de las 35 a las 37 semanas, es verdaderamente la que está asegurando que haya un nacimiento en el cual no haya trastornos respiratorios y no se necesiten ayudas especiales para poder hacerlo. Desafortunadamente, la producción que ha habido es del surfactante, y los costos del surfactante son de millones, de más de 2 millones, para hacer intervenciones de necesidades diarias, para que un feto que esté en una incubadora y que se le pueda hacer el suministro de ese surfactante pudiera tener alguna posibilidad de supervivencia. Altos costos de incubadoras, altos costos de especialistas muy capacitados en esa área, digamos, de neonatología y de una prematurez tan extrema. Muchas condiciones que serían interferentes y muchas evaluaciones a largo plazo de qué significa estar en una incubadora durante tantas semanas de ahí en adelante. O sea que una cosa es sobrevivir y otra cosa es cuáles son las discapacidades que a partir de ahí se podrán generar. Entonces, el sistema respiratorio necesita también un desarrollo muy importante, y apenas tenemos esa posibilidad a partir de las 24 semanas y con un buen desarrollo entre las 35 y las 37 semanas. Digamos que estos serían como dos puntos básicos: cerebro, conciencia y la parte pulmonar. No potencialidad, a pesar de que
es un elemento que hay que tomar para el análisis. Pero también existen otros factores que digamos que se han tratado como de involucrar en estas condiciones para tomar las decisiones, y es decir, bueno, ¿qué pasa psicológicamente con una mujer que accede a una interrupción del embarazo? Resulta que la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación Psicoanalítica Americana me afirman que los estudios que ellos han hecho, que no los tenemos nosotros, solamente hay uno puntual que voy a mencionar, dicen que todos esos efectos psiquiátricos que se presentan después del aborto son mínimos, que abortar es más benéfico y efectivo para reducir todos los síntomas psicopatológicos que son causados por un embarazo no deseado. Es mejor interrumpir que continuar si hay una condición digamos, tan significativa de un embarazo no deseado, o sea que el aborto más bien alivia en vez de precipitar un desorden psiquiátrico como tal. Nosotros la única investigación que tenemos en el país fue hecha en Medellín por la doctora Lucrecia Ramírez en el año 1998 con una residente y un grupo de estudiantes, donde hicieron un trabajo comparativo de 53 mujeres que habían tenido abortos espontáneos, que ingresaban al Hospital San Vicente de Paúl y algunos al Hospital General, y 32 mujeres que pudieron recopilar en algún sitio fuera de la ciudad en diferentes centros a donde habían acudido a buscar asesoría para interrumpir embarazos que no estaban deseados y que habían ido a solicitar esa interrupción. Y seguidas a un año, la demostración es que el aborto inducido e ilegal definitivamente no parece ser un factor de riesgo para la salud mental de las mujeres, que produce más alteración perder un hijo que se desea que suspender una gestación que no se desea. O sea, nosotros reforzamos por esa única investigación que hay lo que los psiquiatras de otras áreas y de otros países han demostrado de una manera permanente. Lo otro es que también para poder llevar a cabo, digamos, todas estas interrupciones, también han habido muchos análisis desde el punto de vista jurídico, la intervención del Estado para poder permitir que estas condiciones en las mujeres se puedan llevar a cabo, y a pesar de que nosotros hemos tenido avances, de que ha habido compromisos del país para, digamos, ejecutar algunas políticas que se han convenido internacionalmente, que se ha hecho un trabajo importante en derechos humanos, en derechos sexuales, derechos reproductivos, que se validan, digamos, en las diferentes legislaciones del país. Nosotros seguimos teniendo un poco de dificultades reconociendo los avances que ha habido. En primera instancia, que la Constitución del año 91, que tiene muchos apartes que están basados en los derechos, está reconociendo la decisión libre y responsable que tendría la persona y la pareja para decidir el número de hijos que desean tener, pero cuando dice lo reconocemos, también el Estado implica que tiene un compromiso y una responsabilidad de poder favorecer todas las condiciones para que esa opción de limitar ese número de hijos que desean tener realmente se pueda expresar como tal, con toda la libertad y todas las condiciones. Y el ejercicio del derecho al aborto, como decía, que no está siendo despedazado en estas condiciones, tendría que reconocer que hay algunas, digamos, decisiones que son terapéuticas, eugenésicas, razones de edad, razones de salud mental, que debieran también estar protegidas y defendidas por el sistema como tal. Eso es reconocer que nosotros hemos tenido unas desventajas importantes de las mujeres colombianas dentro de la sociedad para, digamos, estar acorde con lo que estaría planteado en la misma legislación. Yo sé que este tema es difícil, veo que se han salido varias personas, es evidente que es un tema que nos cuestiona desde lo personal, desde lo religioso, pero estamos hablando de una realidad profesional que nos compromete a hacer atenciones que en algún momento están en contra de los propios principios. Aquí veo varias que se salieron, no conozco la razón, me supongo que en parte puede ser el enfoque que tenemos que hacer en este sistema, y lógicamente se van a sentir cuestionadas cuando también se hable desde el punto de vista práctico de realidades que son en algún momento muy dolorosas.
Pero vuelvo y digo, nuestro trabajo es profesional, nuestro cuestionamiento es religioso en determinado momento porque hay que hacerlo, en el sentido de lo que eso influye en las personas para generar barreras y para generar culpabilidades desde el punto de vista mismo de su salud mental, y todo eso lo tenemos que analizar porque es parte de lo que nos compete desde la salud física y de la salud mental, de manera que eso puede pasar. Decía que hay muchos obstáculos que todavía no se han superado. Los derechos a la intimidad, a la confidencialidad, al respeto y al consentimiento no siempre se ejercen. Yo me quisiera preguntar con todas estas que se van, cómo es el cumplimiento de ese ejercicio realmente profesional y cómo, ya lo evidenciamos en algún momento en un trabajo práctico, cómo aparecen predominando las condiciones personales en vez de las profesionales para ejercer algunas actividades educativas y de intervenciones en salud. Y desde el punto de vista de la salud pública, para nosotros es necesario reconocer lo que tenemos desde el punto de vista jurídico, es necesario reconocer lo que hay en el medio ambiente, es necesario mirar cómo se tiene, digamos, que capacitar, cómo se tienen que hacer algunas intervenciones para que las personas afectadas con esta situación puedan tener las mejores herramientas para la toma de decisiones y para ejercer sus derechos y para exigirle al Estado el cumplimiento de eso que en determinado momento se considera como sus necesidades. Eso se llama empoderar a las mujeres para que puedan exigir información, educación en el campo de la salud sexual y reproductiva, y poder exigir que se eliminen todas estas prácticas discriminatorias que en algún momento se presentan, ¿sí? Entonces es un campo duro como tal. Entonces, que pesar, Natalia, Rosmira, Nastia, Claudia, todas ellas que se están afuera, qué bueno que se hagan la pregunta personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que nosotros responsablemente tenemos que hacer desde el punto de vista de la intervención profesional que requerimos. Yo voy a hacer solamente algunas alusiones, se los estoy dejando aquí porque son elementos muy importantes para hacer intervención de la interrupción del embarazo. Son algunos aspectos que tienen que ver desde la legislación, pero como les decía, que ustedes cuando estén en la actividad presencial van a volver a retomar el tema, porque se tienen que analizar una serie de casos de esos que vivimos en la cotidianidad y que a veces tenemos dificultades y problemas de información para tomar las mejores decisiones de lo que se tenga que hacer desde el punto de vista asistencial. Y eso tiene una fundamentación que también es desde el área jurídica. Mire, por ejemplo, que toda la vida en el sistema de salud nosotros hemos hecho los llamados abortos terapéuticos. Ahora se le pusieron como ciertas características, pero nosotros siempre hemos hecho abortos terapéuticos, decisiones difíciles cuando son embarazos deseados. Ejemplo, una mujer en una condición de una hipertensión severa, que tenga complicaciones de una eclampsia, donde el riesgo de morirse como tal por el proceso reproductivo es muy alto, y como algunas mujeres han asumido ese riesgo y se han muerto, pero como otros con el dolor de interrumpir el embarazo de un hijo que desean y que no le pueden garantizar esa supervivencia por salvar su propia vida. En determinado momento se toman decisiones que son muy difíciles. El sistema considera todo eso y nosotros tenemos que plantear ese proceso como un aborto terapéutico en algún momento para mirar y salvaguardar la vida de la mujer, sopesando eso que otros quieren mirar como los derechos de la mujer por encima de los derechos de los hijos. La connotación que hay desde el punto de vista jurídico para decir eso es posible porque hay una priorización y, digamos, un rol diferente a cumplir por esa mujer madre en ese momento de ese o de otros hijos que en algún momento se tengan, porque haya un reconocimiento de qué significa la existencia legal de una persona. Entonces se dice que solamente existe una persona si llegó a nacer y a respirar.
O sea, todo aquel que nació tan prematuro o en tan malas condiciones que no alcanzó a respirar, ni siquiera registrado dentro del sistema como que haya sido una persona, de manera que la vitalidad es lo que daría que la persona pueda ser un sujeto de derechos y también un sujeto de obligaciones. Entonces hay unos elementos que también son de la legalidad, de lo que está dentro de nuestra legislación y de lo que nosotros hemos también tenido que, hemos asumido a partir de los compromisos que se hacen desde el punto de vista internacional, y esos elementos tienen que ver con esta decisión, con la suspensión, pero también con nuestros comportamientos y con nuestras funciones en el área de atención en salud. Uno de ellos, por ejemplo, está en la legislación a raíz de la ley 23 de 1981, que es el Código de Ética Médica, que reglamenta, es una reglamentación disciplinaria del ejercicio de la medicina, donde está, por ejemplo, la consideración en su artículo 1 del principio que rige la relación médico-paciente de guardar la más estricta reserva profesional, el secreto profesional médico, como una obligación, un secreto que es inviolable, y que la violación sin una justa causa es una grave falta disciplinaria que en algún momento puede ser sancionada hasta con la suspensión del ejercicio profesional. Entonces, ese código de ética médica en algún momento tenemos que reconocer, incluso que hasta nuestro procurador ha tratado de violarlo, ¿sí? Y esto realmente es un delito, la divulgación de información que tiene derecho a que se mantenga dentro de reserva. Entonces miren que cómo a pesar de que se tenga un conocimiento, se viola la legislación misma tratando de interferir en un campo en el que no tiene permiso realmente para interferir, y en el cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos ser sujetos, como les decía, de algún tipo de sanciones, ¿sí? Igualmente, ante esta condición de estas discusiones, en el año 2006, cuando se presentó, surgió la sentencia de la Corte Constitucional AC-355, que fue una sentencia a partir de una demanda de inconstitucionalidad que se hizo del artículo 122 de la ley 599 del año 2000, donde se hablaba de la penalización o de la criminalización del aborto sin ningún tipo de excepción. Hizo todo ese análisis de los derechos que ya estaban considerados dentro de la Carta Política de la Constitución del año 91, donde se consideraban unos derechos que es necesario que se reconocieran en cada una de las personas, pero ese acto estaba haciendo una violación a esos derechos como tal. Y digamos que por saber que era muy problemático exigir en el país que se hiciera una despenalización completa del aborto, pues se solicitaron por lo menos esas tres condiciones que ya repetimos: el peligro de la vida para la salud de las mujeres, el embarazo resultado de una violación o de una inseminación no consentida, y las malformaciones o enfermedades fetales que puedan dar al traste con la vida como tal. Entonces se demuestra que estaba violando una serie de artículos, y esa violación en algún momento fue lo que llevó a considerar que era correcto que estaba haciendo esa violación, y por eso apareció la sentencia que facilitó la interrupción del embarazo en estos tres casos como tal. Digamos que eso es un proceso, un reconocimiento de un proceso muy intenso que hubo de análisis de esta situación, que todas las veces siempre la quieren controvertir, que la quieren cambiar, pero que definitivamente permitió el reconocimiento de que no se está incurriendo en un delito cuando con la voluntad de la mujer, por pedido de la mujer, por necesidades a la salud física y a la salud mental de ella, realmente es necesario hacer ese tipo de intervenciones. Pero ya sabemos todos que eso requiere una certificación, una constancia. El médico que va a certificar que hay problemas para la salud mental, que hay problemas de la salud física de las mujeres, que hay unos hallazgos en algunos exámenes que hablan de esa condición de morbilidad y posible mortalidad para los fetos. Y lógicamente lo que hablamos de las violencias cuando nos encontramos a niñas embarazadas menores de 14 años, que ya son un delito sexual y que tendrían derecho,
sin ningún tipo de vueltas a que se les haga una interrupción, obligación que tenemos nosotros que informar como personal de salud, o lógicamente las mujeres mayores de 14 años que hacen bajo su propia responsabilidad de que es un acto verdadero, que están haciendo una denuncia de que fueron o tienen embarazos producto de una violación y que son atendidas dentro del sistema por estas situaciones. O sea, aquí hay un reconocimiento, la Corte definitivamente reconocer esas circunstancias de que están haciendo una afectación desproporcionada de la vida de las mujeres, exigiéndole a ellas que asuman un riesgo que no tendrían que tener por razón de un embarazo. O sea, yo no tengo por qué elegir que me voy a enfermar o morir realmente por un embarazo en determinado momento si tengo la opción de cuidar mi propia vida como tal. O sea, un derecho fundamental de las mujeres embarazadas y el reconocimiento y el respeto a esa dignidad de las mujeres de no ser consideradas simplemente como un instrumento reproductivo, sino como una persona que puede tomar decisiones en determinado momento, y el Estado hizo ese tipo de protección como tal. Entonces ahí hay digamos unos elementos políticos que es necesario y jurídicos que es necesario retomar en cada uno de los casos cuando hay esas solicitudes de intervención. Entonces eso genera una propuesta, genera una sentencia. La sentencia tiene que tener una regulación para poder decir cómo lo vamos a hacer. Ya se aprueba, ahora cómo lo vamos a hacer. Ahí fue donde apareció el decreto 4444 del año 2006 en diciembre, que en este momento tiene una suspensión, pero que suspensión no significa que nosotros dejemos de cumplir y de que las mujeres puedan ejercer el derecho a la protección por el sistema. Por lo tanto, sigue vigente las obligaciones que nosotros tenemos. Están haciendo es una revisión en razón de que dicen que había algunas condiciones jurídicas que necesitaban hacer algunas observaciones como tal, y además fue, digamos, el documento que permitió reglamentar cómo se hacían como esos servicios, esa prestación de los servicios de salud, cuáles eran los deberes que nosotros teníamos desde el punto de vista profesional, la responsabilidad de cada uno de esos regímenes de poder garantizar que tuvieran una red de servicios, de prestadores profesionales que estuvieran habilitados, que fueran suficientes, que fueran en espacios de accesos oportunos para prestar el servicio como tal y en la complejidad que en determinado momento se requirieron, que contaran con la posibilidad de un sistema de referencia y contrarreferencia que pudiera garantizar realmente la atención de las interrupciones. Entonces, eso, digamos que obligó a que las entidades se revisaran, tienen o no la garantía de la calidad cumplida, entre otros casos, para cumplir con este servicio, y por el derecho para cumplir con otros. Tienen esos proveedores, tienen todas las normas técnicas realmente como a cumplir, tienen los recursos para hacer ese tipo de atenciones. ¿Qué barreras se presentan? Como son las objeciones de conciencia, donde ahí fue muy importante el concepto que salió de decir que las objeciones de conciencia son individuales y no institucionales y no administrativas, y que esas eran decisiones que podían tomar realmente las personas, pero no las entidades como tal, y que eso era una barrera y una condición discriminatoria que podía ser sancionada porque estaba impidiendo el acceso de una situación que las mujeres tenían derecho como tal. O sea, aparecen una serie de regulaciones que realmente ayudan como a cuestionar y además a identificar que se estaban prestando servicios que se evidenciaron con esto, pero que existían en una calidad deficiente en otras áreas dentro del sistema. Y para poder apoyar todas estas necesidades de intervención, también el sistema tuvo que hacer su propia autoevaluación de decir, bueno, si yo no puedo y no tengo el recurso de anestesia, y la recomendación mundial no es que a todas las mujeres se les haga un curetaje quirúrgico con anestesia, sino que esté la posibilidad de una aspiración manual endouterina, por ejemplo, ¿dónde está? Entonces empezó un proceso de capacitación que ha sido muy lento y realmente escaso para hacer la capacitación en aspiración manual endouterina, la necesidad de que los coordinadores, los gerentes hospitalarios entiendan que les sale más económico
poder hacer ese proceso de atención con ese tipo de intervenciones que no con curetajes que sea desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Autorizó la inclusión en el plan obligatorio de salud de la aspiración al vacío como una posibilidad, lógicamente sin quitar la dilatación, el curetaje y los degrados como métodos de evacuación que en algún momento se pueden necesitar, pero incorporó algo que no estaba dentro del sistema, lo mismo que pasó con la incorporación del misoprostol en el plan obligatorio de salud dentro de los medicamentos. Entonces, eso digamos ha tenido que hacer muchas adaptaciones. En este momento tiene algunos cuestionamientos que están haciendo muchos interesados, porque definitivamente poner esto como una responsabilidad de las direcciones territoriales de salud con toda esta red de prestación de servicios que es muy a veces muy descoordinada, que tiene ineficiencias, pues evidenció que no solamente para esto, sino para otras intervenciones, nosotros sí estábamos teniendo problemáticas, entonces lo cuestionan y se obliga a que se hagan algunas revisiones como tal. Y el concepto de la objeción de conciencia lo retomo porque me parece muy significativo y porque además nos evidenció que las barreras administrativas son muy complicadas, pero que también las barreras profesionales que nosotros ponemos en determinados momentos se hacen muy significativas y no estamos reflexionando que detrás de esa barrera profesional lo que hay es un concepto personal, religioso, moralista, de enjuiciamiento que hace que nosotros no estemos prestando una calidad de atención ética, sino moral. Y aquí lo que tiene que primar es la ética profesional y no los moralismos que en algún momento puedan tenerse como tal. Eso se va a retomar en este análisis que se vaya a hacer, pero como les decía, nos dio la oportunidad de revisar muchas cosas que en el país no habían sido públicas las reflexiones y que eso hace pues que sea también muy valioso como tal. Además, nos permitió en algún momento, ante problemas que se presentan, ejemplo, la atención de las mujeres menores de 14 años, donde ellas a veces no cuentan con los padres, no quieren contar con ellos para hacer este tipo de autorizaciones, de intervenciones. Entonces reconoció que no solamente serían los padres los que podrían dar las autorizaciones, sino que pueden existir tutores o personas allegadas o personas mayores que ellas, mayores de 18 años, que sean personas significativas para ellas, quienes puedan acompañarlas y hacer ese proceso de autorización para esa intervención que en algún momento se requiera. ¿Eso qué hizo? Que nosotros pusiéramos en lo público que las relaciones que en algún momento que se manejan en el medio han cambiado y que la persona tiene derecho a reconocer con quién realmente pudiera estar sintiendo que sea una persona para ella, para mostrarla ante el sistema como una persona de autoridad porque valida y porque conoce o reconoce a esas personas que en algún momento las apoyan y les ayudan a facilitar estos cuidados más especiales y poder cumplir estos protocolos que se requieren para hacer estas intervenciones, por ejemplo, en las menores de 14 años como tal. En conclusión, una menor de 14 años no tiene que llegar ni con el papá ni con la mamá, sino que también puede llegar con una persona que considera su tutor, que ella valida como su tutor, como una persona significativa para ella, llegada para ella, mayor de edad, que puede ser quien la acompañe en este proceso de las necesidades de atención en salud sexual y en salud reproductiva, ¿sí? Y lo otro es que definió que, dando cuenta de que había un grupo poblacional que en determinado momento no tenía el acceso para estas intervenciones, prohibió los cobros de cuotas moderadoras para estas atenciones. En el caso de las interrupciones que se van a hacer, no debe haber cobro ni por las consultas, ni por procedimientos, ni por exámenes. Todo está sin ningún cobro de cuotas moderadoras o de cuotas recuperadoras, como las podamos llamar, digamos, dentro de esos procesos como tal. Y además validó el derecho a que las personas puedan hacer pues como todo este tipo de intervenciones.
Entonces, miren que son avances, que son obstáculos, que son cosas que tenemos que reconocer que han servido para hacer fortalecimientos también institucionales, para evaluar las debilidades que tenemos en los operadores de salud, pero también en los operadores de justicia, para reconocer que no teníamos una actualización a las realidades nuevas demandantes dentro de la sociedad, que ni en la legislación, ni en los procedimientos, ni digamos en las condiciones sociales y psicológicas que nosotros miráramos alrededor de estas condiciones, había como procesos reflexivos de una manera comunitaria que necesitaban trabajarse como tal. Y además nos permitió hablar públicamente de la violencia sexual cuando estamos diciendo hay embarazos productos de violación. Este es un país con un alto nivel de violaciones en el cual hay derecho a proteger la salud física y la salud mental también de esas mujeres, y esto hace un cuestionamiento cultural muy grande y una evidencia de que hay que hacer todavía más intervenciones en el campo desde el punto de vista de la violencia sexual. Y también me parece que evidenció mucho de alguna manera o las incompetencias o los apoyos asertivos que a veces hay desde los distintos institutos de bienestar familiar, que igualmente están manejados por seres humanos, seres que tienen las mismas restricciones y que no son conscientes de que están ejerciendo una acción moralista y que no están siendo éticos en la atención que en algún momento se pudiera requerir en estos casos. Entonces, esto ha sido muy valioso para decir qué es lo que nosotros tenemos que mejorar, qué es lo que nosotros tenemos que evidenciar como problemáticas, como carencias, como necesidades de ajustes, de actualizaciones, y qué es lo que tenemos que trabajar para reconocer los derechos sexuales de las personas. Entonces, todo este panorama nos llega a decir, bueno, si yo ya tengo toda esta condición y tengo que intervenir todas estas situaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que un embarazo y una atención de un aborto no sea un aborto en condiciones de riesgo? Y ahí involucro el riesgo a la salud mental, pero también el riesgo a la salud física y el riesgo psicosocial que implica no intervenir de manera adecuada. Volvemos a decir, ya tengo una persona que tiene todas estas connotaciones, ¿cómo la voy a proteger para que la intervención que ya en este momento voy a hacer, que es una intervención biológica de la terminación de ese momento culmen, que es la terminación del embarazo, la interrupción de ese embarazo, cómo lo voy a hacer y yo qué tengo que aprender y qué apoyos nuevos tengo dentro del sistema? Volvíamos a la clasificación de los abortos, hablando del aborto espontáneo y del aborto inducido. No me voy a meter en el aborto espontáneo, todos conocemos médicamente todo ese proceso, las clasificaciones que hay de ese aborto. Nuestro problema es el aborto inducido, y de ese aborto inducido lo que hay de legislación, de indicaciones médicas para hacer esas interrupciones y de las legislaciones que nos apoyan para hacer pues ese tipo de interrupción, y la evolución que se va a presentar para hablar de abortos sépticos, abortos en condiciones de riesgo, o abortos que no tengan alguna complicación y que cambian, digamos, como el panorama. Entonces, de ese aborto inducido nosotros podemos hacer unas terminaciones que pueden ser desde el campo médico, no quirúrgico o campo farmacológico, y otras desde el área quirúrgica. Desde el campo médico se ha hablado hasta de uno, miren ustedes que lo ven en la prensa y dicen, tiene atrasos menstruales, le ayudamos en la regulación. Eso pueden ser interrupciones muy tempranas, pero que para quitarle esa connotación penalizante que es la condición del aborto, hablan de regulaciones menstruales como una forma de hacer esa interrupción desde otro campo, farmacológico, no quirúrgico, ¿sí? O de otras alternativas. Entonces se puede hacer esa regulación, se puede hablar de una dilatación osmótica. La laminaria ha ido como, digamos, reactualizándose, porque eso ha existido toda la vida, pero no es fácil de manejarlo, y algunas entidades puedan utilizar esa plantica que lo que hace es introducirse dentro del cuello y producir una gran hidratación. Al hacer una gran hidratación hace una acción de distensión del orificio cervical interno como tal, y al hacer esa distensión del cervix se va a inducir una
una interrupción del embarazo. Y lógicamente también podemos hablar de esa evacuación medicamentosa cuando estaríamos hablando nosotros ya del uso de la mifepristona y el misoprostol. Y desde el punto de vista quirúrgico, las opciones que tenemos de la aspiración manual intrauterina, que como les decía, es la primera recomendación mundial para hacer intervenciones hasta los embarazos de aproximadamente 14 semanas, algunos hablan de los 9, pero se puede hacer realmente hasta las 14 semanas, y los procedimientos de dilatación y curetaje para hacer las intervenciones. Existe un documento que nosotros se lo pusimos a ustedes para que lo tengan disponible. Yo les solicito que se revisen ese documento. Es la última actualización que tenemos en toda la normatividad. Está lo jurídico, lo psicosocial, está lo médico, está el uso de los medicamentos, las dosis, las guías realmente. O sea, verdaderamente es una guía técnica y una guía de políticas para el sistema de salud en el campo de la interrupción del embarazo, y es una norma o una guía dada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, que ya se las pusimos a ustedes para que la tengan disponibles, pero la verdad tiene todo lo que necesitamos en este campo desde el punto de vista práctico. Si nosotros vamos a hacer, digamos, miremos los dos campos de intervenciones, la interrupción médica y la interrupción quirúrgica. Si miramos la interrupción médica, que digamos es la primera alternativa a la que nosotros pudiéramos llegar, es muy importante la consideración de mirar el tiempo de la edad gestacional. Se ha encontrado que los embarazos de menos de 7 semanas no sería lo ideal hacer intervenciones en razón de que los medicamentos no tienen tan buen resultado. Se puede, pero podemos tener mayores desgastes, mayor estrés, porque estamos sintiendo que no funciona, pero lo que hay es una falta de respuesta porque todavía no hay todos esos receptores que produzcan ese tipo de respuesta a las prostaglandinas que van a hacer que se produzca ese mecanismo con el cual va a funcionar la mifepristona y el misoprostol, de producir una actividad de esas prostaglandinas para dar una gran contracción, y a partir de esa gran contracción producir esa expulsión posterior al desprendimiento de un saco que está anidado en la cavidad uterina como tal, y ese saco es muy pequeño por debajo de las 7 semanas, entonces por más que se contraiga no es capaz de hacer esa expresión y por tanto la tasa de fallas puede ser significativa. Lo ideal, si nosotros vamos a hacer este procedimiento, es que esperemos entre las 7 y las 9 semanas de amenorrea para poder esperar que haya una mejor respuesta como tal. La recomendación está en dos áreas. Cuando disponemos de la mifepristona, que es el llamado RU 486, es una tableta que viene de 200-600 miligramos, y se recomienda utilizarla entre 24 y 48 horas antes del uso del misoprostol. El misoprostol para estas semanas de 7 a 9 puede ser tan efectivo como teniendo 800 microgramos y digamos con dos modalidades de uso por vía oral, sublingual o vaginal. La vía oral es mal tolerada, a algunas mujeres les da la sensación de escalofríos, de fiebres, de diarreas, no siempre es tan efectiva porque pueden haber algunos problemas de absorción. Se mejora la absorción cuando se usa por vía sublingual, pero definitivamente la vía más efectiva es la vía vaginal. La experiencia con esto es que ese misoprostol en la presentación que viene son tabletas un poco densas, duras, que pueden, digamos, tener un poquito de dificultad en su disolución para luego favorecer la absorción, y la estrategia de humedecer esas tabletas antes de colocarlas por vía vaginal favorece que se ablanden y que se permita la disolución ya con las secreciones mucosas que tenemos dentro de la vagina, y a partir de ahí se mejore la absorción. Y como se ha demostrado que hay una efectividad con esos 800 microgramos, incluso el sistema o ya la farmacia
la industria farmacéutica cambió las presentaciones como tal, porque definitivamente les decía ahorita que hay un mercado, digamos, escondido tan grande en esto, tan explotador de las mujeres, donde nosotros encontramos misoprostoles que vienen en su presentación, digamos, original del frasco que tiene 30 tabletas como tal, que es el productor del negocio rentable para ellos, de misoprostol de 200 microgramos, donde venden a altísimo costo cada una de las tabletas, cuando con 4 tabletas creo que estaban pagando lo que les costaba el frasco. Y ya sacaron las presentaciones de 4 y de 7 tabletas como tal. Entonces esa es una presentación que ha sido más asequible para que puedan realmente, pues, sin incurrir en gastos adicionales, porque tiene un costo económico que, digamos, está variando entre 38 y 50 mil pesos por un frasco, por un frasco de 7, una caja de 7 tabletas como tal, es que permitiría, digamos, hacer como esta posibilidad de intervenciones cuando se hacen afuera. Y la disponibilidad ya dentro del sistema de salud por número de tabletas en grandes cantidades, como ellos puedan hacer sus compras, pero que estaría pues disponible en esas dos modalidades, y como digo, ideal entre 7 y 9 semanas. Pero también entre las 9 y las 12 semanas se pueden utilizar, y habría las modalidades, no ya es el mifepristona, el RU486 hasta 600, sino 200 miligramos, porque ya tenemos un embarazo más avanzado. Entonces 200 miligramos de esa mifepristona acompañadas de los 800 del misoprostol por vía vaginal, o de 400, cuando hay alguna intolerancia, 400 microgramos de una primera opción, que se pueden repetir cada 3 horas hasta que ocurra la evacuación como tal. Ese misoprostol, todos conocemos lo que ha habido de dificultades, pero definitivamente a partir del año 2012, por el Acuerdo 34, fue incluido en el listado de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, y por lo tanto todas las instituciones tienen obligación de disponerlo para poder ayudarnos en esta interrupción como tal, ¿sí? Embarazos más avanzados se puede mirar con todo el cuidado de profesionales capacitados el uso de estos dos medicamentos, la vigilancia que tenemos que tener, porque a mayor edad gestacional puede haber una mayor posibilidad de respuesta, y ha habido una referencia de complicaciones que son muy raras, pero con referencia de complicaciones de rupturas uterinas por dosis muy altas que se manejen. Por eso se habla de que no debiéramos utilizar más de 4 dosis de ese misoprostol, digamos, cuando vamos a repetirlo para encontrar el resultado. 800 microgramos de entrada y 400 solo cada 3 horas, pero con un tope de 4 dosis como tal. La laminaria donde se disponga es una alternativa, se pone durante 6 a 24 horas por vía vaginal, eso no es tomada, es una hierba, es un tallo que se dilata como tal, y como les decía, la mifepristona y el misoprostol como posibilidades como tal. Este uso del misoprostol, de hablar de 800 y de luego 400 cada 3 o 4 horas por 4 dosis como tal, es la posibilidad cuando nosotros no disponemos de la mifepristona, que creo que en la mayoría de las partes realmente no está. Entonces son las estrategias, las recomendaciones en esa guía, como les digo, esa guía técnica de la Organización Mundial de la Salud del 2012, en su segunda edición, tiene toda esta información con cada una de las dosis que está teniendo como recomendación, y aún el análisis de qué pasa y de qué otras condiciones tenemos que disponer. Como les digo, tiene todo un proceso integrado. Siempre se pregunta qué pasa realmente con el dolor cuando se usa el misoprostol, y el efecto en promedio está iniciando entre 4 y 6 horas entre el dolor por el aumento de la contractilidad uterina, que lógicamente se va a reflejar en la dilatación del cervix, y ese es el punto donde se genera el dolor en el útero. El útero como tal no duele, lo que duele es el cervix, la dilatación del cervix, o sea, el punto de entrada de todas esas terminales nerviosas, que es lo que sirve realmente como de analgésicos que uno pudiera recomendar.
no necesariamente se disminuye el dolor, pero puede amortiguarlo y además puede ayudarnos a facilitar un poco la apertura. El uso de los ibuprofenos como analgésicos es una opción durante todo el proceso que estamos haciendo este tipo de suministro de medicamentos. Y eso nos ayuda, como les decía, a manejar un poco el dolor. Pero también hay mujeres que son mucho más sensibles y que cuando están en esa inducción, en esa interrupción, también se les puede suministrar opiáceos, ¿sí?, como analgésicos para ayudar a quitar la molestia como tal. La pregunta que siempre ha surgido es si cuando estamos haciendo ese tipo de interrupciones es necesario utilizar antibióticos. Es muy claro. En el aborto médico, en el aborto medicamentoso, en el uso de misoprostol, no hay manipulaciones, no hay intervenciones que pongan el riesgo de inducir una sepsis. Por lo tanto, no se requiere ni siquiera antibióticos profilácticos, que sí es una recomendación cuando nosotros vamos a hacer un aborto quirúrgico con una profilaxis de dosis única. Eso lo refuerzan, pero tienen todos los elementos y tenemos que decir que afortunadamente se dispone del misoprostol porque la evidencia epidemiológica que hay es que los abortos sépticos 3, como conocimos en épocas anteriores, que dieron al traste con tantas vidas de mujeres y además que generaron tantas complicaciones de fallas renales, de intervenciones quirúrgicas mutilantes, de anexos, histerectomías aún en mujeres muy jóvenes, ya eso poco se ve y poco se ve gracias al misoprostol y la efectividad que ha tenido, que ha disminuido mucho las posibilidades de morbilidad y de mortalidad para las mujeres. El punto final sería entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer que ya se hizo ese apoyo psicológico, el apoyo desde el punto de vista psicosocial, el proceso terapéutico de interrupción, bien sea medicamentoso o bien hubiera sido quirúrgico? Es necesario que se haga, digamos, ese proyecto de una manera integrada para poder mejorar un poco las condiciones de las mujeres alrededor de eso, que es muy doloroso, que no es enfermador, como les decía, desde el punto de vista mental, pero que son decisiones en algún momento dolorosas y que muchas de ellas sí requieren ese tipo de apoyo. Nosotros también tenemos que pensar en cómo vamos a evitar que vuelva a ocurrir esta situación. Por eso es muy, digamos, es una recomendación señalada, yo se las pongo en esa presentación con rojo. Tenemos que hablar además de una asesoría, de una regulación de esa posible fecundidad a partir de ahí. Y miren que esto es distinto a un parto. En un parto los niveles hormonales que nosotros teníamos en el embarazo ya permiten que nosotros tuviéramos, la recuperación de la ovulación entre 4 y 6 semanas después de un parto. En un aborto no. En un aborto en 2 semanas un alto número de mujeres tienen ovulaciones, por lo tanto la regulación con posibilidad hormonal, con la decisión que nosotros tengamos de método de planificación debe ser inmediata, y ahí tendríamos que hacer un análisis con relación a la elección que hacemos de método de planificación. Si lo hacemos hormonal es inmediato, el inicio de los anticonceptivos, el inicio de las inyecciones, de los progestágenos de depósito, de los inyectables combinados, de los anticonceptivos combinados, de los anticonceptivos de solo progestina. Eso se debe utilizar inmediatamente, se hace esta interrupción. El dispositivo intrauterino sí tendríamos que hacer una diferencia de seleccionar muy bien, de decir mujeres que no tienen, que han sido abortos medicamentosos, no complicados, que no tienen ningún riesgo de infección, mujeres con úteros pequeños, mujeres con úteros muy grandes de más de 14 semanas en personas experimentadas que sepan colocar un dispositivo intrauterino. Es posible, pero no es el elemento que nosotros vamos a utilizar en mujeres con abortos sépticos. Si fue un aborto séptico, no.
Hay que hacer el procedimiento, hay que hacer el tratamiento médico y posteriormente, cuando se reinicie la próxima menstruación, se pensaría en esa posibilidad. Pero siempre hay que hablar del proceso de la intervención como un evento de ayuda muy significativo que nosotros vamos a tener como tal. Entonces queda una revisión completa e igualmente están esos medicamentos que podemos elegir después del aborto como ese apoyo, donde definitivamente todos son categoría 1 de la clasificación que tenemos de los anticonceptivos para mirar en esta regulación, excepto las restricciones que tenemos con relación a los dispositivos cuando ha habido una condición séptica como tal. Espero que esto les haya dado muchos elementos, cosas que nos ponga a pensar en lo que significa nuestra posición personal y profesional, de las necesidades de actualización que tenemos que tener para hacer estas intervenciones, de la importancia del trabajo interdisciplinario para poder hacer esta ayuda con las personas y que poder resolver las necesidades que tienen en el área de salud sexual y reproductiva. Las demás inquietudes las resolveríamos entonces en el taller que se va a hacer como tal. Alonso, ¿alcanzamos alguna pregunta? Bueno, si existen algunas preguntitas por acá, por favor, pudiera como verlas, a ver qué alcanzamos a responder. Me gusta mucho, Barbosa, que te sientas que han sido muy valiosos los aportes. La verdad es que ustedes tienen tantas preguntas como todos las tenemos en determinado momento, porque esto nos cuestiona mucho y tenemos que ser responsables y éticos en nuestro trabajo, capacitarnos, actualizarnos y poder hacerlo mejor para nuestras mujeres en estas necesidades de atención. Queda la presentación entonces para que ustedes la puedan volver a revisar. Ahí está la bibliografía con relación a esta guía que, como les digo, es muy importante y va a ser de mucha ayuda para que la tengamos como un documento de apoyo, y la guía lógicamente con el uso de los medicamentos. La pregunta de Guatapé dice que si la aspiración manual endouterina es de segundo nivel, ¿sería una remisión prioritaria? Si usted no tiene los recursos para hacer esa intervención y no la pudiera hacer dentro de su hospital, realmente habría que hacer como esa remisión. Lo que se está como tratando de identificar es, uno no necesitaría tener un segundo nivel para hacer ese tipo de intervención. La aspiración manual endouterina nosotros la podemos hacer de dos maneras. La primera, con el equipo que viene de aspiración manual, que son equipos desechables, que tendríamos que mirar el acceso que tuviéramos económico para hacerlo, pero acuérdense que también tendríamos una opción, y es de utilizar los aspiradores que nosotros manejamos dentro del sistema. Un aspirador que nosotros llamamos la marranita, el aparatico, con unas buenas condiciones de asepsia, de limpieza, con unas mangueras que cumplan los requisitos de esa asepsia, con unas cánulas, cánula 12 a 16, que son como las opciones, habiendo hecho esa dilatación del cervix, donde nos ayudamos con el ibuprofeno, donde nos ayudamos con el misoprostol, permitiría, si requerimos en ese instante, un bloqueo paracervical, una sedación con un Valium, alguna cosa, pues un relajante no, un analgésico de ese nivel nos puede ayudar, y aprender y practicar el bloqueo paracervical se hace muy significativo y evitaría que nosotros tuviéramos que hacer ese tipo de remisiones, porque permitiría hacer esa intervención, por ejemplo, de la aspiración con una anestesia paracervical. Ligurina, que ojalá pudiéramos hacer esto con los médicos de nuestras instituciones. Bueno, ahí tienes, Paula, material para que se haga la posibilidad como de la discusión. Es que es válido, todos tenemos muchos cuestionamientos en este tema y por eso lo vamos a reforzar realmente dentro de un trabajo. Sí.
Aura en Vigía dice que hoy aprendió algo para ella muy valioso, y es que reconocer que los derechos también están para las mujeres menores de una mujer de 14 años que pueda decir los hijos que quiera o no quiera tener y que la Constitución se los respete, y además que acuérdense que es además la responsabilidad que nosotros tenemos con las menores de 14 años de informarles que tienen derecho a una interrupción, no de obligarlas a que interrumpan, sino que el sistema les ofrece la posibilidad como un derecho, por considerarlas una condición de una violación, de que puedan hacer una interrupción sin ningún tipo de vuelta. La sola edad menor de 14 años que llamas hasta el día anterior a que cumpla 15 años, esa mujer tendría toda la posibilidad de que se haga una interrupción, y es una muestra de que ella y todo el sistema está empezando a reconocer que hay que respetar los derechos que nosotros tenemos. Es un tema muy álgido en los municipios que son muy conservadores, es válido. Yo les decía que nos remueve las condiciones personales, las creencias religiosas, nos remueve todo, pero pónganse ustedes en una posición, háganse la pregunta, y de pronto cuando vengan al taller van a poder también mirar otros elementos para la reflexión. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la posición que ustedes tomarían si llegara a su consulta una chica, póngale que sea de 16 años, violada por cualquier grupo de desconocidos en condiciones que fueron de riesgo? ¿Qué harían ustedes si ella está viniendo a decir: yo necesito una interrupción porque estoy embarazada, pero a mí me pasó esto y esto? ¿Qué harían con esa chica que viene hoy con un embarazo de 20 semanas? ¿Y qué harían si esa chica fuera suya, con un embarazo de 20 semanas? Evalúen todo lo que eso nos revuelca, en el punto que nos pone, y decir: bueno, hay un cambio desde el punto de vista de la conducta, si tiene que ver conmigo, con mis sentimientos, con mis relaciones, y cambio yo la conducta si es con otra persona que vivió exactamente la misma condición, que no tiene conmigo un vínculo afectivo, pero que también tiene un derecho y también tiene necesidad de hacer ese tipo de interrupción. Es duro, es muy duro, pero por favor háganse esa pregunta para que miren las condiciones éticas que pasan. ¿De dónde saca el método, el protocolo para los efectos que pide calidad? ¿Es médico, no método? Perdón. ¿De dónde saca el médico el protocolo para los efectos que pide calidad? No sé, Guatapé, si me estás diciendo como la evaluación de calidad, o qué es lo que me estás diciendo, como que de dónde sacas el protocolo. El protocolo existe, la calidad nosotros la tenemos que cumplir. El hecho del uso del bisoprostol, si es que no lo tienen disponible, es un problema de la calidad del suministro, de la disponibilidad que tiene que tener cada una de las instituciones, cada uno de los hospitales. Es lo que nosotros podemos evidenciar que en determinado momento no se están cumpliendo, y eso es lo que nos podemos comprometer en cada entidad. No tenemos el recurso, ¿por qué? Porque hay, digamos, una prelación para tener los suministros para otro tipo de atenciones, pero no para estas. Es una obligación que está incumplida y vale la reflexión. Calidad pide protocolo de procedimientos para todo. Si les pide protocolo, bien pueda copiar este que tienen ahí en esta guía que les digo de la Organización Mundial de la Salud del año 2012, donde perfectamente lo pueden vaciar, porque tiene todo el proceso con recomendación de los medicamentos, de las horas, de las necesidades, de evaluar las necesidades de atención por otro tipo de profesionales, por si se requiere hacer algún tipo de revisión. Ahí tienen realmente un protocolo que les ayuda a cumplir ese requisito como tal. Bueno, me encanta que se hayan sentido muy bien. Gracias también a ustedes por su participación y reconocimiento en un tema que es duro, pero que es de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, y nos vemos en la actividad del 14 como tal. Eso que le pusiste al 11 que dice que cómo me registro en la asistencia. Ok.
Bueno, muy bien. Alguien preguntaba que cómo se registra en la asistencia y Alonso les acaba de enviar el link para que lo hagan. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Espero que la reflexión les deje dormir y que tienen un buen material para estudiar y para poner en práctica estas actividades para el encuentro presencial que tenemos en el próximo mes.